Hola a todos. Este vídeo es para explicar el punto 5 del tema que habla sobre la red fluvial en España. Vamos a ver aquí las dos grandes vertientes de nuestro territorio, que son la vertiente atlántica y la vertiente mediterránea. Aunque tenéis que saber que hay una característica en nuestra red fluvial, que es que las dos vertientes son bastante diferentes. Tenemos una vertiente muy extensa, que es la vertiente atlántica, con un 69% del territorio, mientras que la vertiente mediterránea tiene un 31% del territorio, ¿vale? Así que empezaremos hablando entonces de la vertiente atlántica y luego pasaremos a la vertiente mediterránea. Dentro de la vertiente atlántica, bueno, ya lo que hemos dicho, que es muy extensa, pero tenemos que diferenciar tres zonas. Tenemos la cuenca norte, donde desembocan los ríos de la cornisa cantábrica y los ríos gallegos. Tenemos los ríos meseteños, la cuenca que transcurre por la meseta, y tenemos la cuenca del río Guadalquivir, que está en la depresión bética. Estas tres zonas hay que diferenciarlas, aunque nosotros vamos a estudiar los de la meseta y el Guadalquivir juntos porque tienen características similares. Vamos a empezar entonces hablando por los ríos de la cuenca norte. Vale, cuando hablemos de la cuenca norte tenemos que tener claro que hay dos tipos de ríos, los ríos gallegos y los ríos de la cornisa cantábrica. Algún río gallego estaría dentro del mar Cantábrico, desembocaría aquí como el Eo, pero la mayoría de ellos que vamos a ver van a desembocar en el Atlántico. Esto quiere decir que aunque comparten algunas características con los cantábricos, pero hay que tener cuidado porque no todas, ¿de acuerdo? ¿Qué características tienen en común todos estos ríos? La primera característica relevante, la primera característica a destacar es que los cursos fluviales, es decir, el tamaño del río es bastante corto. Esto se debe al hecho de que al nacer en la cornisa cantábrica la mayoría de ellos se encuentran muy pronto con el mar. Al venir de muy alto y encontrarse muy pronto con el mar, recorren muy pocos kilómetros, pero sí recorren mucha diferencia de altura. Esto hace que el agua del río vaya excavando un valle muy profundo, debido a la gran fuerza erosiva que presenta el caudal del río, ya que tiene un carácter torrencial esa agua en la mayor parte de su recorrido. Otra característica es que al estar estos ríos bajo el clima oceánico típico, el caudal del río es bastante abundante porque es una zona muy lluviosa, y además, como las lluvias están bien repartidas a lo largo del año, tienen un caudal muy irregular. El régimen fluvial suele ser pluvial, ahí podemos encontrar también alguno pluvionival. ¿Qué río me tengo que aprender para el examen? Los ríos que me tengo que aprender para el examen son todos aquellos que aparecen en este guión. Lo he puesto por comunidades autónomas, pero no es necesario sabérselo así, para que veáis un ejemplo de cada zona. En el País Vasco tenemos el Bidasoa y el Nervión, en Cantabria el Pas, en Asturias Sella, Nalón, Narcea y Navia, y en Galicia el Eo, el Tambre, el Ulla, el Miño y el Sil. Quitando el Eo, Tambre, Ulla, Miño y Sil son atlánticos, no cantábricos. Esa aclaración la tenéis aquí. Vamos a ver ahora estos ríos en su entorno físico a través de una imagen. Aquí podéis ver, creo que podéis ver también mi puntero, los ríos vascos, el Nervión, el Deva y el Bidasoa. Nosotros el Deva no lo metemos para el examen, Nervión y Bidasoa. Luego tenemos el de Cantabria, el Pas y los asturianos, hasta el Navia. El Eo lo hemos metido como río gallego, aunque en realidad es la frontera natural entre Asturias y Galicia. Y luego ya aquí en la zona atlántica vendrían los ríos gallegos que hemos nombrado con anterioridad, del que destacamos el río Miño, que es el gran río gallego que transcurre siempre por Galicia, naciendo en la provincia de Lugo, llegando hasta la desembocadura en la frontera natural entre España y Portugal. En un pueblo se llama La Guardia, ahí podemos ver la desembocadura del río Miño. Y su principal afluente, que es el río Sil, que lo podéis ver aquí. ¿Vale? Y así de fácil, esta es la breve información que tenéis que saberos de cara al examen. Lo más difícil quizás sea ubicarlo en el espacio, porque ya sabéis que hay una prueba práctica y tenéis que saber dónde están los ríos, pero por lo demás la información no es mucha. Vamos a pasar entonces ahora a ver los ríos de la meseta. Bueno, vamos entonces, aquí tenemos ríos de la meseta y de la depresión bética. Finalmente los juntamos en un único punto, aunque acordaros que el de la depresión bética, que es el Guadalquivir, no es un río meseteño, no pasa por la meseta. Vamos a ver las características comunes de estos ríos.
La mayoría de estos ríos son nuestros grandes ríos atlánticos: Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir. Segunda característica: al nacer en montañas que están muy lejos de su desembocadura, son ríos que recorren muchos kilómetros. Tercera característica: el dominio climático que atraviesan estos ríos es el Mediterráneo, y ya sabéis que una característica del clima mediterráneo es su aridez estival. Esto provoca que los estiajes de estos ríos sean un poco pronunciados, a diferencia de los cantábricos de la cuenca norte, que no tienen prácticamente estiaje. Acordaros de eso. Los regímenes son irregulares por el motivo que os acabo de decir. Las lluvias lo acabo de decir que porque tienen estiaje y presentan momentos del año que llevan poca agua con respecto a otros momentos del año en el que llevan más agua, debido a que las lluvias del clima mediterráneo son irregulares, ¿no? Eso es lo que provoca que el régimen fluvial del río sea irregular. Los caudales, que podíamos pensar que al no llover mucho en esta zona no iban a ser muy elevados, la verdad es que sí son elevados, por el hecho de que al recorrer tantos kilómetros tienen muchos afluentes. Los afluentes van descargando sus aguas en el caudal principal. Entonces es un caudal importante. Ya vamos a ver los grandes ríos uno por uno. Vamos a empezar por el que se encuentra más al norte, en la submeseta norte, que es el río Duero. Como podéis ver ahí, tiene casi 900 kilómetros. Ya sabéis que el tamaño de los ríos yo no lo exijo para el examen, simplemente para que lo tengáis como referencia. También tenéis que saber que de esos 897 kilómetros no todos son españoles, porque tiene parte de su recorrido en Portugal. Lo que sí podemos decir es que su cuenca es la más grande de toda la península, porque para él se queda toda la submeseta norte. Fijaros, una cuenca de casi 100.000 kilómetros cuadrados, que es un dato que tampoco tenéis que memorizar. ¿De dónde le vienen las aguas al río Duero? Bueno, ahí pone drena las tierras, quiere decir que el agua que recoge ocupa toda la submeseta norte, y son aguas provenientes de la cordillera cantábrica al norte del río, del sistema ibérico al este del río donde nace, y del sistema central. Estas son las montañas, los sistemas montañosos que aportan agua al caudal principal del río Duero. ¿Dónde nace? Nace en el sistema ibérico, en los picos de Urbión. En la provincia de Soria podéis encontrar el nacimiento del río Duero, y desemboca en Portugal, en la ciudad de Oporto. Ya os dije antes que estos son datos básicos que tenéis que saber de todos los ríos que vayamos viendo. Afluentes que tenemos que memorizar. Bueno, pues he elegido los afluentes más importantes de este río, que son Pisuerga, Esla y Tormes. Por lo menos el Tormes os tiene que sonar por otras asignaturas como literatura. El Lazarillo de Tormes es un río que está por la provincia de Salamanca, y quizás también el Pisuerga, que hay por ahí un dicho que se suele utilizar en algunas ocasiones, que es: aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y sigo con mi frase, ¿no? Pues el Pisuerga es un afluente del Duero que pasa por la capital vallisoletana. El régimen de alimentación, que es pluvionival, como casi todos los ríos de la meseta, y aquí podéis ver gráficamente la cuenca del río Duero. A ver si la podemos ver más grande. Como podéis ver aquí, la ubicación es toda la submeseta norte, delimitado por cordillera cantábrica, sistema ibérico, sistema central. Aquí lo tenemos en grande. ¿Veis? Provincia de Valladolid, de Salamanca, el nacimiento aquí en Soria, ¿de acuerdo? La desembocadura en Oporto. Esta zona de color anaranjado sería el espacio que ocupa, los casi 100.000 kilómetros cuadrados que ocupa toda la cuenca del río Duero con sus afluentes. Acordaros de esto porque tendréis que saber ubicarlo en el espacio. Los afluentes lo veréis en una práctica que os pondré para que hagáis a través del blog o del Classroom, y así podréis ubicar todos los afluentes sin problema. De todas maneras, aquí en grande lo podéis ver. Nosotros hemos destacado el río Esla, el Tormes y el Pisuerga, ¿vale? Pisuerga, Esla y Tormes, que son sus principales afluentes. Visto esto, podemos pasar al siguiente río, que es el Tajo. Es nuestro río más largo de la península, porque supera los 1.000 kilómetros, 1.007 kilómetros.
En este caso comparte con el Guadiana la submeseta sur. A diferencia del Duero, que tenía toda la submeseta norte para él, el Tajo está en la submeseta sur, pero no es toda para él. ¿De dónde vienen las aguas del Tajo? Del sistema central al norte, de los montes de Toledo al sur y del sistema ibérico al este, que es de donde nace también el Tajo. El río más largo de la península, ya lo hemos dicho, no el de España, porque recordad que parte del recorrido del río Tajo es portugués, por lo tanto, este título de río más largo de España va a quedar para el Ebro. Nacimiento. Hay que aprenderse que el Tajo nace en la sierra de Albarracín, la podéis encontrar en la provincia de Teruel, y que desemboca en Portugal, en Lisboa. A principales afluentes que hay que aprenderse: Tietar, Jarama y Alagón. Cuidado con el Alagón, que no es Aragón, es Alagón con L. Ahora los veremos. Régimen de alimentación: pluvio-nival. El régimen fluvial de este río es como el del Duero. Aquí tenéis su cuenca, su ubicación en el territorio, y aquí, como en el Duero, podemos ver en zona naranjada todo el espacio que ocupa. Ya veis que la cuenca del río Tajo es más pequeña que la del río Duero. A ver, vamos a verla en grande. Está delimitado por el sistema central al norte, nace en el sistema ibérico, y al sur los montes de León. Así que todas las aguas del río provienen de estos tres sitios. Finalmente desemboca en Lisboa. Y ahora vamos a ver los afluentes que os entran para el examen, ¿vale? Tenéis el Jarama, el Tietar, aquí no está el Alagón, pero lo veremos en la práctica que yo os he dicho, ¿vale? Algunas veces ha caído en selectividad el Alberche, que es el número 3. En fin, no es que sea para mí uno de los principales, pero la verdad es que ha caído. Entonces no está mal que lo sepáis, ¿vale? Jarama, Alberche, Tietar y el Alagón, que aquí no está. Vale, pasamos entonces al último de los ríos de la meseta, que es... Ay, aquí viene un fallo, perdón. Que es el Guadiana. Guadiana es un río relativamente pequeño comparado con los dos anteriores, comparte con el Tajo la submeseta sur, y aquí vamos a ver alguna característica más porque es un río un poco especial, ¿vale? ¿De dónde recoge las aguas el Guadiana? Al norte los montes de Toledo, al sur Sierra Morena, y recoge agua cercana a la zona donde nace, sería en la zona de las subbéticas, la parte norte de las béticas, un poco también quizá la parte sur del sistema ibérico, pero bueno, nos conformamos con esto. Podemos decir que de los grandes ríos de España es el menos caudaloso de todos, no hay que aprenderse su caudal, tiene unos estiajes bastante importantes. Al no discurrir en todo su recorrido por terreno arcilloso, como le ocurre a los otros ríos, sino que recorre terrenos de litología caliza, a veces el agua se filtra en el terreno y la circulación, la escorrentía superficial se sustituye por una circulación subterránea, es decir, el agua en vez de ir por arriba pasa a ir por abajo de la superficie y no lo vemos. ¿Dónde nace este río? Tradicionalmente se ha dicho que el río nacía en las lagunas de Ruidera, que esto está en Ciudad Real, pero hoy en día tiende a ubicarse su nacimiento en los ojos del Guadiana, que también están en Ciudad Real. Su desembocadura es Ayamonte, que ya sabéis que es la frontera natural, bueno, su desembocadura está al lado del pueblo de Ayamonte, es la frontera natural con Portugal. Seguro que muchos de vosotros habéis ido a Isla Canela o a esa zona, ahí podéis ver la desembocadura del río Guadiana. Afluentes que hay que aprenderse, el Zújar y el Cigüela. Y ahora vamos a ver, bueno, perdón, se me había olvidado, el régimen de alimentación hay que tener cuidado porque aquí, como es una zona bastante más baja que los anteriores, no es pluvio-nival, sino que es pluvial, solo pluvial. Aquí tenemos los afluentes, aquí tenemos la zona de la cuenca por la que discurre. Como podéis ver, no lo podéis ver porque no lo tengo hecho en grande, no sé por qué no es tan grande, bueno, vamos a aprovechar la imagen. Como podéis ver, la cuenca del Guadiana transcurre por territorio portugués también, ¿vale? Viene de España, entra en Portugal y vuelve a salir, no llega a salir porque se queda en la frontera, ¿vale? En frontera entre España y Portugal. Los montes de Toledo al norte, el Sierra Morena al sur,
algún aporte de agua que proviene de la subbética, los límites de la subbética, y algún aporte de agua que viene también del límite sur del sistema ibérico, aunque no lo tengamos en los apuntes. Vamos a ver si tenemos más suerte con los afluentes, creo que no, tampoco está hecho en grande. Bueno, pero aquí tenéis los afluentes principales, el Zújar, el Cigüela, que son los dos que os vamos a preguntar para el examen, aunque también el Záncara es bastante conocido, ¿vale? Uno por la derecha, el Cigüela, y otro por la izquierda, que es el Zújar, el 7 y el 2, ¿vale? Eso es lo que va a entrar para el examen. Vámonos entonces al río Guadalquivir, que es el último de la vertiente mediterránea que vamos a ver. 657 kilómetros, lo hace en un río de tamaño medio, es el principal río de la depresión bética, las aguas las recoge por el norte de Sierra Morena y por el sur de las Béticas. Su nacimiento está en una zona ahí de transición entre Sierra Morena y las Béticas, en la Sierra de Cazorla, y desemboca en la frontera entre Cádiz y Huelva, Sevilla, ese triángulo que hay ahí, que es Sanlúcar de Barrameda. El régimen de alimentación es pluvial, como el del Guadiana, pero tiene una pequeña diferencia, un matiz, que es pluvial subtropical. Esto significa que el estiaje veraniego es muy prolongado, dura mucho en el tiempo. Su principal afluente para aprendernos es el Genil, que es conocido por todos, y tiene este río Genil, que es un afluente importante, tiene un régimen nival. En vez de pluvio-nival o pluvial, la tiene nival, lo cual es extraño aquí en el sur, pero es nival porque nace en los picos más altos de la Bética, por Sierra Nevada. Entonces, la parte de la cabecera es régimen nival. Aquí tenemos el río Guadalquivir con todos sus afluentes, del cual solamente nos vamos a quedar con el río Genil. Y aquí tenemos la cuenca del Guadalquivir, que como veis está recorriendo la depresión bética, busca su desembocadura ya entrando casi en Cádiz, Sierra Morena al norte y las Béticas al sureste. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Esta es la vertiente atlántica. Ahora nos tocaría hablar de la vertiente mediterránea. Vamos a empezar con las características comunes de los ríos de la vertiente mediterránea. Los ríos de la vertiente mediterránea ocupan un espacio que va desde la frontera con Francia, en Girona, hasta el estrecho de Gibraltar. Esto supone un 31% de la superficie de nuestro territorio. La vertiente mediterránea se separa de la vertiente atlántica por una línea a la que llamamos divisoria de aguas. La divisoria de aguas está formada fundamentalmente por las Béticas y el sistema ibérico, aunque podemos incluir parte de la cordillera cantábrica. La mayoría de ellos son ríos cortos o de mediana longitud. Las cuencas son pequeñitas, aunque hay una excepción que es el río Ebro, del que hablaremos aparte. Caudales pobres, bastante irregulares, debido al hecho de que esta zona levantina de España tiene pocas lluvias y caen de manera muy irregular. Al ser lluvias que caen fuertemente en poco espacio de tiempo, pueden provocar grandes crecidas en sus ríos y al estar mucho tiempo sin llover, los estiajes son bastante importantes. Podemos encontrar incluso cauces que pueden estar parte del año totalmente secos y que de repente se llenan de agua formando ramblas o torrentes. Ambas expresiones se utilizan en esta zona del Levante y de Mallorca, de las Baleares. En el Levante podemos encontrar ríos catalanes, ríos levantinos y ríos andaluces. De los catalanes destacamos dos, el Ter y el Llobregat. De los ríos del Levante, de la zona de Valencia, destacamos el Turia, el Júcar y el Segura. Y de los ríos andaluces, Almanzora, Guadalfeo y Guadalhorce. Estos 8 ríos os pueden caer en el examen. Tenéis que saber ubicarlos en el espacio, pero no vamos a dar ninguna información más sobre ellos. Vamos a dar más información sobre el río Ebro, que ya sabéis que es el más largo de España, con 950 kilómetros. Acordaros que el Tajo tenía 1007, por lo tanto es más largo que él en el total, pero en la parte española es más pequeño. Bueno, los datos más importantes. Nace en la cordillera cantábrica. Tradicionalmente se decía que nacía en Reynosa o cerca de Reynosa, ¿no? Hoy sabemos que el río Ebro nace en Pico Tres Mares. Es un lugar donde el agua que cae va en 3 direcciones, buscando 3 mares diferentes.
hacia el Cantábrico, hacia el Atlántico y hacia el Mediterráneo, que es el caso del río Ebro. Esto se encuentra en la comunidad cántabra, pero muy cerca ya de la frontera con Palencia. ¿Dónde desemboca? Desemboca en la provincia de Tarragona, una ciudad llamada Tortosa, y allí forma un delta. Es un tipo de desembocadura especial porque el río se divide en varios brazos separados por la acumulación de sedimentos que se pueden transformar incluso en tierras de cultivo, ¿vale? Entonces, ahí hay una separación del río que forma una figura especial, en forma triangular normalmente, es lo que llamamos delta. El caudal más importante de España, 600 metros cúbicos por segundo, no de la península porque el Duero tiene más. Sus afluentes más importantes que tenemos que estudiarnos de cara al examen son el Aragón, el Gállego, el Segre y el Jalón. Es el río que más afluentes importantes tiene, 4, tenemos que memorizarlo y recordar dónde se ubica en el espacio. El régimen de alimentación es pluvio-nival, al igual que el Duero o el Tajo, los grandes ríos, tiene estiajes pero cortos. Aquí vemos la cuenca del río Ebro en color anaranjado. Recibe agua de los Pirineos, recibe agua del sistema ibérico, un poquito de la cordillera costero-catalana y de la cornisa cantábrica. ¿Vale? Fundamentalmente Pirineos, sistema ibérico y cordillera cantábrica, parte de la cordillera cantábrica. Esta zona es de donde recibe agua, que creo que no aparece en el guión que hemos visto ahora mismo. Sus afluentes, que tenéis los más importantes. Nosotros solamente nos estudiamos los que vienen, los 4 que hemos visto, ¿vale? El Aragón, el Gállego, el Segre y el Cinca. Vale, vamos a ver una cosa. No, el Cinca no, el Jalón es el que tenéis que saber para el examen. Es que, bueno, la importancia de los afluentes es muy parecida, pero nos quedamos con estos 4. Sí que es importante que sepáis de dónde recoge las aguas, que aquí no lo pone. Y esto es un fallo que tendré que añadir al guión para que no se os olvide de cara al examen. ¿De dónde recoge las aguas? El río Ebro. Acordaros. Pirineos, sistema ibérico y cordillera cantábrica, fundamentalmente. Con esto habríamos terminado el análisis de los ríos de la península, pero hay que hablar un poco de los ríos de las islas. Lo básico que vamos a decir es que en las islas no tenemos ríos como tales, ¿vale? Ni en las Baleares ni en las Canarias. Vamos a ver qué ocurre en las Baleares. En las Baleares tenemos la isla de Mallorca, que es la más importante, que tiene cauces que están en gran parte del año secos, pero que se convierten en torrentes cuando se producen las épocas de lluvias. Algo muy importante que explica la ausencia de los ríos es que la mayor parte del territorio es de litología caliza y esto hace que el agua se filtre y que se acumule en acuíferos. En el caso canario ocurre algo parecido. La mayor parte del agua que pueden utilizar los habitantes de las Islas Canarias se encuentran en zonas subterráneas. El punto 6 habla ya hemos terminado con los ríos, ya no hablamos más de ríos, pero como el tema es hidrología, quiere decir que podemos hablar de otras formas de acumulación de agua que no son los ríos. En este caso, el punto 6 nos habla de lagos y humedales. Los lagos también pueden ser llamados lagunas. Todo depende del tamaño de la acumulación de agua, pero no hay un límite, así que digamos técnico o oficial para decir si que una acumulación de agua es un lago o una laguna, ¿vale? Definición de lago o laguna, pues masas de agua estables, están durante todo el año allí y se acumula de forma natural, en una zona deprimida, en una depresión. Tanto lagos como lagunas se consideran que son zonas lacustres, ¿vale? Ese es el término, digamos, técnico. La diferencia entre ambos, el tamaño, lo que dijimos antes, pero se suele utilizar como sinónimo, ¿vale? Todo depende del entorno. Para algunos una zona donde hay grandes lagos, pues un lago más pequeñitos puede llamársele laguna. A lo mejor esa laguna en otro entorno se considera que es un lago. Zonas lacustres formadas por lagos y lagunas
tenemos en España de diverso origen. Por ejemplo, las de origen volcánico en la zona de Ciudad Real. Tenemos también de origen glaciar en los Pirineos, acordaros cuando hablamos de los sibones, o en la provincia de Zamora, en Sanabria, el lago de Sanabria también es de origen glaciar, el más importante de todos. Y tenemos también lagunas y lagos de origen kárstico, como las lagunas de Ruidera. Son los tres orígenes que pueden dar lugar a lagos y lagunas: el volcánico, el glaciar y el origen kárstico. El volcánico y el glaciar normalmente por una zona hundida, una depresión que se llena de agua, y el kárstico por saturación de la zona subterránea hacia afuera. Además de zonas lacustres, lagos y lagunas, también podemos hablar de zonas palustres. Las zonas palustres son también zonas húmedas, pero la característica fundamental es que esta acumulación de agua, primero, no suele ser muy profunda, y segundo, tampoco suele ser estable. Quiere decir que cambia radicalmente de profundidad o incluso desaparece durante parte de año. Estas zonas palustres suelen pertenecer a cuencas de ríos arreicos. Las cuencas arreicas, hay varios tipos de cuencas, ¿no?, de ríos. Cuencas exorreicas, que son las más comunes, que son las que desembocan en el mar, pero luego tenemos las cuencas endorreicas, que son las que desembocan en otros ríos, los afluentes, y luego cuencas arreicas, que no llegan a desembocar en ningún sitio. Se acumulan en una zona, acaban desapareciendo o dan lugar a zonas palustres como estas. Aquí tenéis lo de la cuenca arreica, no desemboca en ningún sitio, acaba desapareciendo por filtración o por evaporación, y podemos encontrarla en España, en La Mancha, por ejemplo. ¿Vale? Esta sería la información de la hidrología. Y ya está. Espero que este vídeo os sirva para sustituir las explicaciones en clase, porque son explicaciones muy básicas, pero en cualquier caso, si tenéis dudas al respecto, no dudéis en preguntarme, tanto por el correo electrónico como por nuestro Classroom o en clase presencialmente, ¿vale? Ya en clase terminaremos el tema con un último punto dedicado al uso y al aprovechamiento de las aguas de nuestro territorio.